estos 2 años. El gobierno de Javier Milei cortó o congeló o hizo que se licuaran por inflación las pensiones por discapacidad, las jubilaciones, lo que le pagaban a los terapeutas de los discapacitados, el presupuesto del Garrahan, el presupuesto de las universidades públicas. Cortó todo lo que tenga que ver con arreglo de rutas nacionales con la excusa de que no había plata. Sin embargo, hay un rubro que el gobierno cuidó. Hay que decir, en honor a la verdad, que el presidente Milei, en su momento como campaña electoral, decía que él no iba a tocar las partidas para las asignaciones, la asignación universal por hijo, y decía, bueno, la asistencia a los más necesitados, esta era la palabra que utilizaba, no va a ser tocada y Capital Humano va a tener plata, el Ministerio de Capital Humano va a tener plata para todo esto. Y se concretó. Hay que decir que en esto Milei cumplió con su palabra, porque lo único que fue más que indexado, o sea, superó la inflación en estos 2 años de gestión de Javier Milei, es la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. O sea, eso que va para los indigentes de la Argentina, lo mantuvo, creció por encima de la inflación. Y ahí uno puede empezar a entender cómo los más pobres de los pobres no la pasan tan mal comparado con el gobierno de Alberto Fernández, porque el gobierno de Alberto Fernández era el punto, producto de la inflación, donde la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar llegaron a su punto más bajo en correlación a la inflación. Y acuérdense que Sergio Massa dijo, bueno, yo voy a hacer una medida hacia la clase media, le quitó ganancias a los trabajadores de clase media y tampoco esto tuvo un efecto electoral porque esa gente por algún motivo terminó votando a Javier Milei en el balotaje y así es como tenemos a Milei de presidente. Pero, evidentemente, Milei está reeditando esa alianza electoral de los años 90 entre los más pobres y los más ricos y esto le ha permitido un 40% de votos. Pero más detalles sobre esta indexación, la única tal vez indexación y más que indexación de las políticas sociales, tiene Matías Wasserman, es economista de la Universidad de Buenos Aires, es integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Matías Graña te habla, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo anda? Buen día. Bien. ¿Cómo es esto? ¿Cuánto por encima de la inflación se indexaron la UH y la tarjeta alimentar? La verdad es que vos lo sintetizaste de una manera más que elocuente. La asignación universal por hijo, dependiendo cuántos hijos uno tiene y demás, no todas las evoluciones son idénticas, pero está entre 10 y un 20% por encima que lo que estaba en noviembre de 2023 cuando se le complementa la tarjeta alimentaria. En realidad la tarjeta alimentaria está congelada desde hace ya varios años, pero a través de aumentos discrecionales en la asignación universal por hijo, uno muy fuerte en enero del 2024 y otro un poco más moderado en julio del 2024, permitieron que la asignación universal por hijo y con ella también la tarjeta alimentaria asociada estuvieran bastante por encima de la inflación y después no perdieran poder adquisitivo en la medida en que mes a mes se va actualizando por IPC. Y en números Entonces, individualmente, sí. Una persona, digamos, con 2 hijos, por AUH y por tarjeta alimentar, ¿cuánto junta? Una persona, una familia con 2 hijos cobra cerca de 244.000 por asignación universal por hijo, porque son 2 de 120.000, y a eso se le suma tarjeta alimentar por 80.000, con lo cual en total estaría cobrando cerca de 330.000 pesos, un poquito menos. Sí, lo que pasa es que hay que decir que si a eso vos le sumás que no tenés que tomar ningún colectivo, ni tenés que comer para venir a vender tu fuerza de trabajo, y la verdad que, y además tenés que cuidar a los pibes, llega un punto de decir, bueno, che, no me vale la pena ir a laburar a un centro urbano. Me quedo haciendo alguna changa acá en el barrio. Eso tiene una cuota de verdad, es cierto lo que decís. Nosotros en 2022 y 2023... Digo por lo caído que están los sueldos, no porque esto sea una guita suficiente para sobrevivir, ¿no? No, tal cual. Ninguna familia puede sobrevivir con 330.000 pesos, una familia de 4 integrantes. Nosotros desde los CEP en 2022 y 2023 habíamos hecho un estudio, un informe que básicamente lo que observaba, lo que analizaba era cuánto de los ingresos totales de un hogar de clase baja, digamos, en condiciones precarias de empleo, informales, o lo que se llama economía popular, representa o viene de fuentes laborales en relación a cuánto viene de otras fuentes, como por ejemplo la asignación universal por hijo u otros programas sociales como lo que fue el potenciar trabajo. Y lo que veíamos ahí es que entre el 75 y el 80% de los ingresos totales, incluso estos hogares los más carenciados, provienen de ingresos laborales.
Entonces, para ver el amperímetro, las condiciones de vida, los parámetros de consumo de esos hogares, en realidad lo que hay que ver es lo que está pasando con los ingresos laborales, y ahí sí pega un poco más, bueno, los indicadores que vos mencionabas, sobre todo de retracción del consumo, la caída del empleo en términos generales, tanto del trabajo registrado como del más informal, con lo cual, sumado a esto que vos decías, bueno, 330.000 pesos no alcanza a ninguna familia. Para ver la película completa, en realidad habría que ver en mayor profundidad qué es lo que está pasando con los ingresos laborales. Claro, sí, la caída de las changas, pero también hay otra caída en el ingreso familiar, que a lo mejor esta gente, si hacemos un corte en algún momento del 2024, podía ir a comer a un comedor comunitario. Ahora esa gente se tiene que conseguir, tiene que pagar la comida por su cuenta. Tal cual lo que decís vos. Por la crisis, digo, porque Milei le ha cortado los alimentos a los comedores, hay muchos que están en crisis. Exacto. Algo parecido pasa, por ejemplo, con las jubilaciones, ¿no? Uno mira la evolución de las jubilaciones, sabemos que las jubilaciones no corrieron la misma suerte que la asignación universal por hijo, la mínima está 10 puntos por debajo de lo que estaba en 2023, pero a eso se le suma, en el caso de las jubilaciones, que el PAMI se ha corrido de una serie de medicamentos gratis. Pero ahí detenete, hay un dato duro entonces que uno puede sacar como conclusión, que es, Milei indexó las asignaciones universales por hijos, que hay que aclarar que no son los planes, porque esos planes están congelados, Exacto. Pero desindexó las jubilaciones. Exactamente, en realidad lo que hizo con las jubilaciones fue indexarlas a partir de un punto más bajo. Sí, las indexó a partir de marzo del 2024, cuando la inflación de diciembre y enero del 2023 y 2024 respectivamente había sido la más alta de la década. Entonces, primero les comió poder adquisitivo y después las indexó por inflación en un piso mucho más bajo. Con la asignación universal por hijo, lo que hizo fue de alguna manera prevenir esa caída del poder adquisitivo con un salto discrecional de una vez en enero del 2024, y ya a partir de ahí sí indexarlas por IPC sobre un piso mucho más elevado. ¿Qué tal, Wasserman? ¿Cómo te va? Cerolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Ahora, ¿se puede hacer una medición respecto a la canasta de indigencia o la canasta básica para no ser pobre? ¿Cuánto representa? Oye, ¿representa más o menos que en otros momentos lo que le están dando? Es muy difícil en parte por lo que recién charlábamos con Rolando, pero nosotros con los números que presenta el INDEC, que tiene las complejidades que ya sabemos, pero son los parámetros con los que podemos elaborar los datos, lo que vemos es que a partir de esta suba, hoy obviamente la tarjeta alimentar con la asignación universal por hijo permite alcanzar bastante más de la canasta básica. De hecho, para una familia con un hijo, la tarjeta alimentar con asignación universal llegan a cubrir casi la totalidad de la canasta básica. Un poco menos ahora, porque recordemos, como recién decíamos, que en la medida en que la asignación universal por hijo va aumentando con la inflación del último mes, como la inflación se está acelerando ahora, cada mes mide la inflación pasada, que es más baja que la actual, con lo cual esta asignación universal por hijo también está perdiendo un poco de poder de compra en los últimos meses de 2025. Sí, igualmente decían todos que se comporta de alguna manera, más que, porque realmente si vos pensás que muchas de estas familias a la vez cartoneaban y ya no hay cartón o hay menos claro, changas y todo, a la larga yo creo que están peor muchos, pero dicen que funciona como una especie de seguro contra el estallido de alguna manera, ¿no? Bueno, para eso obviamente trasciende mi expertise como economista, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por allí? En general, incluso en los años del gobierno del Frente de Todos, bajo la presidencia de Alberto Fernández, muchas veces cuando se discutían eso que en los medios llaman planes sociales, salió una nota este fin de semana en un medio un poco hablando de la ayuda en los planes, y lo cierto es que, como bien decía Rolando, llamar a la asignación universal por hijo un plan social está un poco de moda. En general, cuando se hablaba de planes o programas, se escuchaba más que nada lo que tenía que ver con el potenciar trabajo o el salario social complementario, y eso efectivamente está parado, incluso... Sí, está parado también por el propio descrédito, ¿no? Recordamos que Beliboni, el Polo Obrero, está procesado por facturas truchas, se había convertido en un mecanismo muy, viste, de si no vas a la marcha te cortamos el plan, había mucha crítica sobre eso, y yo creo que Milei entendió eso, dijo, bueno, congelamos el plan y le quitamos poder a las organizaciones, movimientos sociales y organizaciones piqueteras, y vamos por la UH para quitarles la base de sustentación a los movimientos sociales.
Eso sumado a un protocolo de seguridad que de alguna manera disciplina también, ¿no? La movilización callejera, sin dudas. Sí, claro. Bueno, sí, el protocolo antipiquetes, obviamente. Exactamente. Entonces, todo el panorama es un poco el que veníamos mencionando, donde se habla más, si se quiere, de los cambios cuantitativos en el gasto público. Milei se jacta de haber hecho el ajuste más importante de la historia, pero se habla un poco menos de los cambios en la composición. Y un poco cuando uno hace doble clic en esa composición del gasto, lo que se ve es que cae jubilaciones, que cae significativamente la obra pública, que cae otros programas sociales, que cae el progresar. Yo también pensaba cuando vos mencionabas lo del capital humano y el presupuesto, si se quiere, el programa por antonomasia de movilidad social ascendente, si se quiere, o meritocrático, que era el progresar, también se redujo cerca de un 60% en términos reales. Claro, y la guita se destinó a esto. Se movió la partida de un lado al otro. Exacto. Y todo eso, de alguna manera, se traspasó a la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que hoy están entre 10 y 15 puntos. Igual, a mí me parece que el debate de fondo es también, ¿cuánto gastaría si esa persona quisiera venir a trabajar y tomarse 2, 3 colectivos con el aumento del 700% que hubo en el transporte urbano y, no sé, comerse un sándwich y tomarse una gaseosa? ¿Cuánto gastaría si quisiera venir a vender su fuerza de trabajo? Terminaría gastando 200 lucas por mes. Cual. Entonces, ahí hay un punto donde eso también desestimula la contratación. Es verdad, cuando vos, no sé, cuánto te están ofreciendo por laburar, hay lugares que te están pagando, no sé, por atender una panadería, te pagan en Capital 500, 600 lucas por 8 horas de trabajo. Llega un punto, si para venir a vender tu fuerza de trabajo tenés que gastar 200.000, te quedan 300.000 o 400.000, y la verdad que no es negocio venir a laburar. Te conviene hacerte un par de chancas, te queda en zona, te queda limpia la guita y te quedás. Quiero decir, incluso afecta el sistema productivo. Exactamente. De hecho, antes mencionábamos los números del INDEC. Nosotros todos los cálculos lo hacemos con la inflación que se conoce mensualmente, pero sabemos que también ese indicador de inflación tiene algunas cuestiones metodológicas que no representan del todo la realidad de estos hogares, claro. Porque, por ejemplo, el transporte, la energía, los servicios están bastante subvaluados, que son además las variables que más crecieron. No, y además ahora te morfan buena parte del salario antes de empezar a gastar un peso en comida. Exactamente, entonces vos decís, yo antes con suerte llegaba al 25 de cada mes, o muchos hogares que llegaban con suerte al 25 de cada mes y la última semana se les hacía cuesta arriba, ahora ya el 10 o el 15 es fin de mes, ya empiezo a contar los pesos, claro, para terminar el mes. Y eso tiene que ver con los gastos fijos, sobre todo con los gastos en servicios, que han crecido muy por encima de la inflación general y ni hablar por encima del salario o los ingresos. Matías, te agradezco mucho el contacto. Muchas gracias a ustedes, nos hablamos. Matías Wasserman, economista de la UBA, integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Lo que contábamos en el comienzo, él lo corrobora con datos finos. Milei, que cortó todo, que desindexó todo lo que tenía que ver con gasto público, lo único que mantuvo indexado por encima incluso de la inflación fue la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Por supuesto, es una medida respetable.